Bueno, ahora vamos a hablar sobre la guía de anestesia regional y terapia antitrombótica o trombolítica publicada por la Sociedad Americana de Anestesia Regional en conjunción con la Sociedad Europea de Anestesia. Esta guía fue publicada en el año 2018, se hizo una revisión de la literatura desde el año 2010 a 2017 en la cual se buscaron cuál debe ser el abordaje indicado según el tipo de fármaco que estemos usando o también en el caso que tengamos pacientes que estén usando, que hayan quedado con catéteres neuroaxiales, cuál debe ser el manejo perioperatorio de estos pacientes, entre otras cosas que se abordan en la guía. Bueno, lo primero que hicimos fue plantear objetivos en base a preguntas, los cuales se van a responder conforme vayamos avanzando. Planteamos 6 objetivos, los cuales serían, primero, ¿qué factores tenemos que tener en consideración para decidir suspender o reanudar una terapia anticoagulante barra antiagregante? ¿Cuáles son los tipos de fármacos anticoagulantes más comúnmente indicados? ¿Cuáles son los estudios, si es que es necesario pedir un estudio de laboratorio para el uso de estos fármacos o la suspensión de estos fármacos? ¿Cuál es el tiempo necesario para suspender un tratamiento con fármacos que alteran la coagulación previo a una anestesia regional? ¿En qué momento podemos colocar o retirar el catéter neuroaxial? ¿Y qué complicaciones intentamos evitar cuando hacemos una anestesia neuroaxial en pacientes que estén usando fármacos que alteran la coagulación? Bueno, en primer lugar, esta guía no pretende no pretende reemplazar el juicio clínico en un escenario específico, son meramente ayudan en la toma de decisiones en cuanto a qué conducta tomar en un paciente en particular, eh, pero es una decisión que, si bien la guía te puede ayudar en la toma de decisiones, la decisión final es del médico tratante en el caso específico que estemos abordando. Bueno, el tromboembolismo venoso es una importante fuente de morbilidad y mortalidad en el entorno hospitalario. Aproximadamente casi todos los pacientes internados en el hospital tienen al menos un factor de riesgo para realizar trombosis venosas y sus complicaciones. Por lo cual es muy frecuente ver pacientes ingresando a quirófano, los cuales ya vienen recibiendo tratamiento antitrombótico o antiagregante. Bien, una de las complicaciones que surgió con el uso de los anticoagulantes y la anestesia neuroaxial fue el desarrollo de un hematoma espinal. El hematoma espinal es una complicación que, si bien es rara, suele tener una frecuencia menor a 1 en 200.000 anestesias neuroaxiales. Es una alta fuente de morbilidad y disfunción neurológica, obviamente, por lo cual es necesario tener un conocimiento acerca del manejo de estos fármacos. Bien, en primer lugar, vamos a hablar sobre qué es lo primero que hay que tener en cuenta en un paciente recibiendo este tipo de terapias. Primero, la decisión si debemos suspender o reanudar una terapia anticoagulante barra antiagregante se debe basar en dos situaciones. Uno, evaluar el riesgo trombótico del paciente y, por otro lado, evaluar el riesgo de sangrado quirúrgico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la guía te recomienda, lo primero que hay que hacer es estratificar el riesgo trombótico de nuestro paciente, y en la guía se abordaron tres situaciones asociadas a mayor cantidad de tratamiento de la coagulación. Uno son los portadores de válvulas cardíacas mecánicas, otro sería la fibrilación auricular y, por otro lado, el tromboembolismo venoso. En el caso de las portadores de válvulas cardíacas mecánicas se asocia a mayor riesgo todo el tipo de válvulas mitrales, también algunas válvulas aórticas antiguas y el ACV menor a 6 meses. En la fibrilación auricular se da mucho valor a una escala, que es la escala de Schatz, que evalúa ciertas características en el paciente, las cuales son la falla cardíaca, la hipertensión, la edad, la diabetes y el antecedente de IAM,
para definir en qué riesgo está nuestro paciente. Y por otro lado, el tromboembolismo venoso abarca los antecedentes de trombofilia que puede tener nuestro paciente, como puede ser un déficit de proteína C o S o atitrombina, entre otras alteraciones que pueden haber. También se ha tenido un evento tromboembólico venoso reciente, menor a 3 meses, los cuales definen un riesgo elevado. Este riesgo se asocia a un riesgo mayor al 10% de tromboembolismo en forma anual. También se pueden categorizar estos pacientes en riesgo moderado y riesgo bajo en todas estas categorías, y están asociadas a un riesgo que va desde menor al 5% hasta un 10% anual de tromboembolismos. Una vez que definimos en qué categoría se encuentra nuestro paciente, debemos evaluar el riesgo de sangrado quirúrgico que tenga. Bueno, en este caso, la evaluación del riesgo de sangrado tiene que ver con el tipo de procedimiento que va a ser sometido un paciente en terapia antitrombótica. En primer lugar, se habla sobre la cirugía urológica, que son cirugías con alto riesgo de sangrado, todos los tipos de cirugía urológica que aborde las intervenciones de la próstata, la vejiga o la nefrectomía. Las cirugías en órganos muy vascularizados, también como cirugías hepáticas, cirugía esplénica. Las cirugías mayores, como las cirugías neoplásicas, por ejemplo. También se habla de cirugías en las cuales, si bien no puede haber un gran sangrado, al estar localizado en compartimentos cerrados, también puede llevar una complicación en un paciente anticoagulado, como puede ser una cirugía a nivel del cráneo, de la cirugía espinal o una cirugía cardíaca. También hay otras situaciones las cuales se han asociado a mayor riesgo. Bueno, una vez que nosotros tenemos a nuestro paciente clasificado, podemos decir que nuestro paciente puede estar en un riesgo alto, un riesgo medio y un riesgo bajo. Todos estos pacientes, vamos a hablar primero del riesgo alto, estos pacientes ya vienen por lo general con un tratamiento con un anticoagulante, que por lo general es el acenocumarol, que ahora vamos a hablar de él. El acenocumarol es un antagonista de la vitamina K, que actúa sobre los factores de vitamina K dependientes. Si nosotros clasificamos nuestro paciente que ya venía usando acenocumarol como riesgo alto, tenemos que hacer una terapia puente. La terapia puente lo que busca es evitar que el paciente en el preoperatorio, entre la discontinuación del acenocumarol y la cirugía, debido a que tiene un alto riesgo de hacer trombosis, en este caso hay un riesgo alto de hacer trombosis arteriales, como un ACV o un infarto, lo que se hace es que se rota la medicación a otro tipo de fármacos para que esté el menor tiempo posible sin anticoagulación. Los fármacos que usamos suele ser la heparina de bajo peso molecular en vía subcutánea y la heparina no fraccionada por vía endovenosa. Estos fármacos se pueden dar en dosis variadas. La guía te recomienda que se usen dosis terapéuticas en estos casos, porque lo que se ha visto, o por lo menos lo mencionan en la guía, es que la dosis terapéutica, a diferencia de las dosis profilácticas o las dosis intermedias entre ambas, lo que se ha asociado es que disminuyen el riesgo de tromboembolismo arterial y además disminuyen el riesgo de trombosis venosas en el postoperatorio. Entonces, dicen que lo ideal sería dar en dosis terapéuticas para los pacientes que necesiten terapia puente. Bien, ¿qué dosis serían? En el caso de la heparina de bajo peso molecular sería la dosis de enoxaparina 1 miligramo kilo 2 veces al día o 1,5 miligramos kilo una vez al día. En el caso de la heparina no fraccionada, por lo general se usan dosis mayores a 20.000 unidades por día y te hablan sobre la dosis, tiene que estar en 1,5 a 2,5 el basal el valor normal de la heparina no fraccionada, o sea 1,5 a 2,5 veces. Aún así, el riesgo de que nuestro paciente haga un evento trombótico va del 1 al 5%.
En el caso del riesgo medio hay mucho menos evidencia, por lo cual se sugiere que haya siempre una decisión individualizada de nuestro paciente. Y en el caso del riesgo bajo, no es muy frecuente que hagamos un paciente en tratamiento anticoagulante con un riesgo bajo, pero si llega a ocurrir, no se recomienda la terapia puente porque no se ha visto beneficio y por lo tanto no hay ningún fármaco a usar y el riesgo suele ser menor al 1%. Bien, este es un esquema que te da la guía sobre cómo debe ser el manejo perioperatorio de los pacientes usando antagonistas de la vitamina K. En este caso hablan de la warfarina, pero podemos extrapolarlo a la cenocumarol. En el caso del preoperatorio y en el caso del posoperatorio, lo dividen en estos dos grupos. En el caso del preoperatorio, te recomiendan que la cenocumarol, o la warfarina en este caso también, sea dejado 5 días antes de la cirugía, como recomendación 1C, y a su vez, un día antes de la cirugía habría que pedir un ring para evaluar si está dentro del rango normal de la coagulación. El ring debería ser menor a 1,5 para que el paciente pueda realizarse el procedimiento. Se sabe que aún dejando 5 días antes, hasta un 7% de los pacientes pueden tener un ring mayor a 1,5. Por lo tanto, al solicitarlo un día antes, podríamos encontrar este grupo de pacientes y el tratamiento recomendado sería 1 a 2 miligramos de vitamina K oral para que lleguen en condiciones óptimas para el acto quirúrgico. En el caso de que sea una cirugía de urgencia, hay una variedad de opciones que uno puede hacer en el caso de que un paciente esté usando cenocumarol, como puede ser el uso de vitamina K vía endovenosa, o usar complejos protrombínicos de 3 o 4 factores, o usar plasma fresco congelado. Bien, por otro lado, en el preoperatorio ya hablamos sobre el tema de clasificar a nuestro paciente en base a riesgo alto o riesgo bajo para ver si necesita recibir una terapia puente o no. Y en el caso del posoperatorio, los pacientes se dividen en dos grupos. Por un lado tenemos el paciente que en el posoperatorio tiene un bajo riesgo de tromboembolismo, que ya lo habíamos clasificado previamente, o el paciente que tiene un alto riesgo de tromboembolismo. Si tiene un bajo riesgo de tromboembolismo, podría iniciar directamente la cenocumarol dentro de las 12 a 24 horas de operado. Y en el caso de los pacientes de alto riesgo de trombosis, debería usarse una terapia puente con base a, si fue una cirugía menor, se reanuda la heparina a las 24 horas, en este caso estamos hablando de la heparina de bajo peso molecular, y en el caso de cirugías mayores se espera hasta 48 a 72 horas. Este es un esquema que habla sobre lo que dijimos recién sobre el manejo perioperatorio de los pacientes usando antagonistas de la vitamina K. En el caso del preoperatorio, los 5 días, pedir el ring un día antes y en base a eso ver qué conducta tomamos. Y en el caso del posoperatorio habría que ver el riesgo de tromboembolismo, que ya lo habíamos clasificado antes de la cirugía. Y si es un riesgo bajo, debería reanudar el BK dentro de las 24 horas. Y si es un riesgo alto, en base a si fue una cirugía menor o mayor, vemos el tiempo a partir del cual se podría reanudar la terapia puente. Por otro lado, si el paciente ha quedado con un catéter neuroaxial, nosotros deberíamos retirar este catéter cuando el ring sea menor a 1,5 o se podría retirar dentro de las primeras 12 a 24 horas del postoperatorio. Porque aún en este grupo, estas primeras 12 a 24 horas, aún no se han inactivado todos los factores de vitamina K dependientes y por lo tanto se dice que puede ser seguro el retiro de un catéter neuroaxial durante este tiempo. Bien, por otro lado, la guía te habla sobre el manejo perioperatorio de los pacientes usando terapias antiplaquetarias, antiagregantes, y te divide, primero te habla sobre los pacientes que tienen stent coronarios. Los pacientes que tienen stent coronarios pueden tener dos tipos de stent. Puede ser el stent tradicional,
que tiene como principal, que está hecho de cobre principalmente, y también está el stent liberador de drogas. Nuestro paciente, en el caso que esté con un stent tradicional, lo ideal sería esperar 6 semanas post colocados este stent para que entre en algún procedimiento quirúrgico. Y en el caso que sea liberador de drogas, lo ideal es esperar 6 meses. Porque estos pacientes, si se operan en un tiempo menor a estos tiempos, suelen tener un riesgo que va del 2 al 5% de trombosis del stent, lo cual se puede asociar a una mortalidad que puede llegar al 50%. Ahora, si tengo un paciente con stent, pero ha pasado menos de este tiempo, si bien tiene un riesgo mayor de trombosis, en el caso que sea una cirugía de urgencia y no pueda ser pospuesto, debe seguir con la doble terapia antiagregante que ya venía recibiendo. Por otro lado, tenemos los pacientes que en cuanto al manejo perioperatorio, el manejo preoperatorio, usando terapia antiagregante, sin stent coronario, se deben clasificar en 2 grupos. Primero, si tenemos un paciente que usa terapia antiagregante, que esté en alto riesgo de tener eventos cardíacos, o un paciente que está en bajo riesgo de tener eventos cardíacos, los cuales pueden ser, por ejemplo, una cardiopatía isquémica, una insuficiencia renal, puede ser un paciente diabético. Son pacientes que tienen un alto riesgo de complicaciones si se llega a retirar la terapia antiagregante. Por lo tanto, también puede ser la enfermedad cerebrovascular. Por lo tanto, estos pacientes, al ser de alto riesgo, si usan terapia antiagregante con aspirina, el riesgo-beneficio apoya el uso de la aspirina en el perioperatorio, o sea, en el preoperatorio antes de entrar al quirófano. El clopidogrel o el prasugrel también hablan, debería dejarse por lo menos 5 días antes de la cirugía, ya que tiene un riesgo muy elevado de sangrado con el uso de estos fármacos. Las tienopiridinas se reanudan dentro de las 24 horas del posoperatorio, y si nosotros clasificamos a nuestro paciente como de bajo riesgo, el riesgo-beneficio entre continuar con la terapia o no recomienda, ya que tenemos un paciente con bajo riesgo, discontinuar la terapia antiagregante 7 a 10 días antes de la cirugía, hablando de la aspirina siempre. Y la reanudación de la terapia sería 24 horas en el posoperatorio. Bueno, este es un esquema que también resume lo que se dijo antes. En el manejo perioperatorio de un paciente que está usando antiagregantes, si tiene stent coronario, se debería esperar 6 semanas si es tradicional, o 6 meses si es liberador de drogas. En caso que sea una cirugía de urgencia, debe continuar con la doble terapia antiagregante. Ahora, si no tiene un stent coronario, habría que ver si tiene un riesgo cardíaco elevado. En este caso la aspirina no la suspendemos porque el riesgo-beneficio está a favor de la continuación del uso de aspirina. El clopidogrel sí debería suspender de 5 a 7 días antes. Si el riesgo es bajo, el riesgo-beneficio nos lleva a que podría discontinuarse el uso de estos 2 fármacos 7 a 10 días antes de la cirugía. Bien, ahora vamos a hablar sobre otro punto que habla la guía, que serían los pacientes que usan terapia trombolítica y su relación con la anestesia neuroaxial. Estos pacientes, generalmente estamos hablando de la streptokinasa, el uso de RTPA, son fármacos que no se han hecho muchos estudios en cuanto a su uso en forma relacionada con la anestesia neuroaxial. Por lo tanto, se recomienda siempre, ya que no hay tanta evidencia, evitar la anestesia epidural como espinal en estos pacientes, con una recomendación 1A. En el caso que se realice la punción, debería hacerse 48 horas posterior a la terapia trombolítica y a su vez corroborar que se normalizaron los estudios de la coagulación, que incluye el fibrinógeno, que es el último factor a regenerarse. Igual tiene una recomendación 2C.
En cuanto al manejo de los catéteres neuroaxiales y su remoción, se dice que con una recomendación 2C que debe ser una decisión que debe ser individualizada y a su vez también habría que ver los niveles de fibrinógeno para la toma de decisiones. Bien, esta sería la primera parte de la guía que habla sobre el manejo de terapia antitrombótica antitrombolítica de la ASRA del 2018. En la próxima parte vamos a hablar de la heparina, también vamos a hablar de los agentes antifactores 10A, los inhibidores de la trombina y la medicación antiplaquetaria en general que se suele usar.